nuestro past president, don Francisco Pinochet, sube esta cámara para que este expositor se vea mejor. Vamos a tratar de que sea un milagro este Pancho que estamos tratando de hacer. Queridos amigos, amigas, asistentes a esta sesión, ha habido una tremenda polémica por la incorporación de los naturales de Chile, pueblos indígenas, las naciones indígenas preexistentes a la conquista y antes al descubrimiento por parte de España de nuestros pueblos, y en particular del chileno, de Chile, del Reino de Chile. Y dentro de aquella temática se ha conferido una gran autonomía, el reconocimiento, declaración de muchos derechos, y dentro de esa sistemática se ha establecido también la creación de sistemas jurídicos de juzgamiento a cargo de sus propias autoridades, con remisión a la legislación o normativa que estas naciones señalan o podrían señalar en realidad les pertenecen y que les regulan. Esto ha originado una polémica bastante interesante desde el punto de vista doctrinario, jurídico y, por cierto, político, en que algunos han postulado que existirían dos sistemas, ya no dos poderes judiciales, sino que dos sistemas jurídicos coexistentes en plena igualdad y con pleno respeto e independencia, pero también sujetos a los principios del debido proceso, que entendemos está señalado correctamente en este proyecto de constitución. Yo no estoy de acuerdo, creo que hay 11 sistemas, el chileno y el de los no chilenos, que son 10, reconocidos por esta constitución y por la legislación nacional. Conforme al censo del año 2017, un 12,8% de la población consultada siente o dice pertenecer a algún pueblo indígena. Quiero señalar de inmediato que yo estoy dentro de aquellos encuestados y yo me siento pertenecer por ascendencia al pueblo mapuche, al igual que el 79,84% de aquellas personas consultadas. Soy hueche. Ese es un apellido mapuche, Valdés Hueche. Los aymaras son el 7,17%, los diaguitas el 4,05%, los atacameños 1,39%, los quechua un 1,55%, los rapanui 0,43%, los collas 0,95%, los cahuéscar 0,16%, los yaganes 0,07%, y los changos no fueron encuestados en aquella oportunidad. Pero son 10. ¿Y qué reclama la Constitución o el proyecto de nueva Constitución para aquellos pueblos indígenas? Reclama que sean sometidos a sus propias autoridades en cuanto al juzgamiento y a su propio derecho, en palabras mías, no de la Constitución. Lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿en Chile y en Hispanoamérica esto es una novedad? Y la respuesta categóricamente es no. No es una novedad que los pueblos indígenas, nuestros aborígenes, tengan o hayan tenido una judicatura especial y un derecho especial. Por el contrario, el interés del español en Chile fue no incluir a los indígenas dentro de su derecho, que se denominó para estos efectos derecho indiano. Se estableció un protectorado respecto de los indígenas, que tenían sus propios corregidores, tenían sus propias leyes sustantivas y gozaban de algunos privilegios que no lo eran para los que no fueran indígenas, tales como tener una forma sustantiva de testamento privilegiado, mucho más simple y sencillo. A las mujeres indígenas se les permitía incluso ser testigos,
estas leyes no fueron machistas en ese sentido, ya hubo cierto feminismo en favor de las mujeres indígenas. La Inquisición no podía perseguirles por sus tropelías en contra de la fe católica, porque se suponía que como recién iniciados en el conocimiento de la fe católica debían ser consultadas sus prácticas de manera menos rigurosa. También existía a su favor aminorado, una aminorada, mejor dicho, presunción de derecho de conocimiento de la ley, porque efectivamente el aborigen no conocía el fuero jugo, ni las leyes de Toro, ni las 7 partidas, etcétera, etcétera. Y toda esta cuestión tenía cierto grado de importancia, sobre todo en materia de tierras. ¿Por qué? Porque se buscaba por el conquistador que el conquistado no hubiera perdido sus pertenencias frente a la sinvergüenzura del conquistador. Y por eso resultaba favorecido en la teoría del conquistador. Entonces, ¿cómo llegamos al hoy? Pasamos por la independencia, en donde el movimiento emancipador que se establece en Hispanoamérica respecto del reino español, no vamos a tratar el tema de Portugal y Brasil, ese es otro cuento, aunque tiene similitudes, por cierto. Entonces llegan estas ideas emancipadoras republicanas y a México, a Costa Rica, a Argentina, a Perú y, por cierto, a Chile. Y aquí en Chile, nuestro padre de la patria, Bernardo O'Higgins Riquelme, que había sido criado en medio de la cultura principalmente mapuche, que hablaba la lengua mapuche o araucana, como le dice el historiador Sergio Villalobos, abrazó en alguna medida, gracias a estas ideas independentistas que venían de Estados Unidos, de la Europa, etcétera, y dijo, no, señores, al igual que en muchos puntos de Hispanoamérica, esto es una discriminación en contra de nuestros pueblos indígenas y por lo tanto vamos a abolir, vamos a derogar todas estas normas que tratan a los indígenas como personas que tengan menos capacidad. De hecho, era una clase en el derecho civil de incapacidad relativa, al igual que la tuvieron nuestras mujeres hasta hace algunas décadas atrás, porque se les reconocía una capacidad disminuida. Bueno, lo propio acontecía entonces con respecto a los pueblos indígenas y por lo tanto en el año 1819 el director supremo de aquella época y padre de la patria, Bernardo O'Higgins, dispuso a través de un decreto supremo la derogación de toda esta normativa que en su criterio era discriminadora y horadaba el principio de igualdad ante la ley. Pues bien, ¿qué acontece entonces con aquello? Acontece que después vamos a vivir otras épocas que nos vamos a saltar porque me señalan que ya estoy lateando y que me quedan 5 minutos. Vámonos al proyecto de constitución. Cumple la función de ser una buena regulación la creación de estos 11 sistemas de justicia, en la opinión de este modesto expositor, para nada, por el contrario. La norma jurídica debe evitar el conflicto, como bien dijo nuestro querido Joseph Campos, como nos enseña Adolfo Alvarado a propósito del proceso, que es un método pacífico de debate. Primero, tenemos una gran incerteza respecto a quién es el juzgador, en dónde se juzga y conforme a qué normativa se juzga. ¿Por qué? Porque esta normativa que vimos existió históricamente, hoy día no se vive. ¿Cuál es el territorio ONA? ¿Cuál es el territorio Yagán? ¿Dónde están, por ejemplo, las 153.000 personas que se sentirían pertenecer al pueblo, no me quiero equivocar, por alguna parte lo tengo anotado, ONA? Están diseminados por el país, integrados a las ciudades. Por lo tanto, esta autonomía territorial y esta jurisdicción en cuanto al territorio no existe, es incierta. No hay tierras indígenas prácticamente, salvo en lo que podríamos denominar Rapa Nui, la isla de Pascua.
En segundo lugar, ¿dónde está la normativa? Claramente, la más conocida es la del pueblo mapuche, en donde tenemos una justicia eminentemente retributiva. ¿Qué significaba ello? Es algo tremendamente primitivo, en donde aquel que incumplía la ley y hacía un daño tenía, por consejo del lonco de turno, que retribuir al que había sufrido su perjuicio a través de un consejo, no a través de un acto jurisdiccional propiamente tal. No soluciona la Constitución, sino que mandata la ley que diga, por ejemplo, entre otras cosas que no se explican, qué pasa en un conflicto interindígena. ¿Cuál va a ser la ley que va a prevalecer? Si yo me siento mapuche, porque así me lo permite la ley de CONADI, por ejemplo, porque se reconoce a 3 clases de origen: el hijo de aborigen, el pariente de aborigen y el que se siente aborigen y que cumpla con ciertos requisitos. O sea, si yo me siento indígena, puedo recurrir a este fuero. Bien, pero ¿cuál va a ser la norma de contacto entre intercultural? ¿Cuál va a ser la norma que se decida entre un chileno no aborigen y un aborigen? ¿Cuál va a ser su juzgador? ¿Por qué regla se va a dirigir una compraventa, una promesa de compraventa, etcétera? ¿No va a ser por la ley chilena? Lo penal. En lo penal también encontramos por lo menos 2 antecedentes valiosos desde el punto de vista histórico. En materia sexual, por ejemplo, existió hasta hace muy poco una ley que favorecía y disminuía las penalidades tratándose de delitos sexuales en Isla de Pascua, que fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional actual. Y en la legislación, perdón, en la normativa mapuche también el incesto, por ejemplo, y las relaciones sexuales precoces no tienen la misma mirada que tiene el derecho mundial y el chileno. Segunda cuestión tremendamente relevante. Y aquí, desde el punto de vista estrictamente procesal y recurriendo a mi tremendo amigo y gran maestro Omar Benaventos con su tesis maravillosa, La teoría unitaria del proceso, ¿cómo podemos permitir que procesos que no tienen igualdad ante la ley, que no consideran derechamente a 2 contradictores que son pares frente a un tribunal imparcial e independiente, que no está gobernado por las mismas garantías que se establezcan 11 sistemas de justicia distintos? Todos me dirán, mire, pero es que igual, llega igual a la Corte Suprema. ¿Pero por qué iba a llegar? Por el recurso de casación en la forma y por el recurso de casación en el fondo, sobre derecho no escrito que tendrá que ser probado conforme a la costumbre, a través del aula, de esa clase de cultura. Un recurso de derecho estricto, creo que no se va a poder salvar el problema. Termino con una última reflexión histórica. Hasta avanzado el siglo XX, existió en Chile el Tribunal de Indios. Inicialmente la Corte de Concepción, la mía, era la segunda instancia. Después lo fue la Corte de Temuco, en la 9ª región del país, en la Araucanía. Y terminaron estos tribunales de indios y esta judicatura especial porque el propio indio, el mapuche, en el caso concreto, no recurría a esa clase de jurisdicción. Dice Villalobos, un tremendo historiador y premio nacional de aquella ciencia magnífica que es la historia, que en Chile, como yo, somos muchos los Valdés Hueche que somos mestizos, hijos de distintas sangres, y que buscamos la inclusión y no la exclusión que este proyecto de constitución establece y que a mí me parece altamente discriminatorio e impuesto por la viva fuerza de la ignorancia. Muchas gracias.